El sacramento del orden sacerdotal. Todas las religiones tienen una marca en común: lo sagrado. Y cada una de ellas opone a su manera sagrado y profano. Y a causa de eso, las religiones tienen lugares sagrados, templos, objetos, palabras, tiempos, símbolos, gestos, ritos y personas sagradas. Trataremos aquí sobre personas sagradas, personas que ejercen funciones de intermediarios entre el pueblo y Dios. También de orientadores espirituales del pueblo, de guardianes de los valores y principios de la tradición religiosa. Hablaremos sobre el presbítero, el padre, cuya misión es ser sacerdote, profeta y pastor. Es una gracia especial para una familia y para la comunidad acompañar el nacer y el crecer de una vocación, y más aún, de apoyar una vocación en su camino y en el desarrollo de su sublime misión. Nuestras familias y comunidades siempre valoran sus sacerdotes, y esto es un gran estímulo tanto para ellos como para el despertar de nuevas vocaciones. El padre goza de alta estima en el corazón del pueblo. Él es considerado un representante de Dios, persona sagrada. La historia de las religiones registra que el liderazgo religioso de personas especialmente dedicadas a la religión es de gran importancia para la identidad de cada pueblo. Los líderes religiosos pasan de generación en generación valores que marcan las relaciones con la naturaleza, la relación entre las personas, la relación con la autoridad tanto en la familia como en la sociedad. En general, las personas que celebran los rituales y misterios sagrados siempre despertaron en los otros profunda reverencia, miedo, credibilidad y esperanza. Lo sagrado sentido y vivido como algo inmenso envuelve el misterio del universo, los misterios de la vida, especialmente del nacimiento y de la muerte. El sacerdocio en la Biblia. La tradición judaica tiene relatos claros sobre el sacerdocio, su organización especial, sus funciones junto al pueblo, función profética, celebrativa y de enseñanza. Está registrada también su importancia para el pueblo de Dios y para la historia de la salvación. En el Nuevo Testamento, el único sacerdocio es el de Jesucristo, que siendo humano y divino, es el mediador del pueblo junto a Dios. Dios, en su amor apasionado por la humanidad, escogió para sí un pueblo, y con él hizo la alianza del Sinaí, e hizo de este pueblo un reino de sacerdotes para celebrarle el culto a una nación santa. En medio de este pueblo, él colocó un grupo reservado para ejercer el sacerdocio ministerial. Ellos formaban con sus familias una de las 12 tribus de Israel, la de Leví. Aarón, hermano de Moisés, los levitas y el consejo de los ancianos marcan el origen del sacerdocio en la Biblia. Moisés mandó construir en medio del campamento en el desierto del Sinaí una tienda especial para Dios. En ella estaba el lugar llamado Santo de los Santos, con el tabernáculo para el Arca de la Alianza. Solo el sumo sacerdote entraba allí una vez al año. Y más tarde, el rey David decidió construir un palacio para Dios. Pero fue su hijo Salomón el que logró construir el templo de Jerusalén, que se volvió uno de los mayores signos del pueblo de Dios. La historia nos muestra que el pueblo de Dios estructuró de modo detallado y riguroso la vida y la misión de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ellos vivían separados porque eran consagrados y dedicados al servicio del templo de Dios. Estudiaban a fondo las tradiciones religiosas del pueblo y registraban por escrito los principales acontecimientos. Dedicaban mucho tiempo a la oración por el pueblo. Presidían y coordinaban con solemnidad el culto a Dios por medio de oraciones, cantos, danzas, ofrendas, dones y sacrificios. Había cultos de súplica,
cultos de acción de gracias y de pedidos de perdón. Los sacerdotes realizaban también cultos para bendiciones y cultos para la expulsión del mal o exorcismo. Los sacerdotes enseñaban al pueblo la religión como la marca esencial del pueblo escogido por Dios, la creencia en un solo Dios. Mantenían así viva la memoria de la acción histórica de Dios y exhortaban al pueblo a ser fiel a la alianza que Dios había hecho con él en el Sinaí. Por escuchar a la voz que dijo que faltaba gente para sembrar, dejé mi casa y salí sonriendo, silbando fuerte por no llorar. Me alicé entre los obreros que dejan todo por la verdad. Y fui a luchar por un mundo nuevo, no tengo hogar, más gané un pueblo. Y fui a luchar por un mundo nuevo, no tengo hogar, más gané un pueblo. Soy ciudadano del infinito, del infinito, del infinito. Siembro la paz por mi camino, por mi camino, por mi camino. He procurado sembrar la paz y por donde fui siempre hablé de Dios. También bendije al que me maldijo y plantó cizaña sobre mi amor. No recibí condecoración por haber donado mi corazón. Yo voy sembrando por entre el pueblo y voy soñando un mundo nuevo. Yo voy sembrando por entre el pueblo y voy soñando un mundo nuevo. Soy ciudadano del infinito, del infinito, del infinito. Siembro la paz por mi camino, por mi camino. Podemos hacer aquí una pregunta. ¿Por qué el cristianismo tiene sacerdocio si Jesucristo, según la tradición judaica, no fue sacerdote? La Iglesia Católica no solo admite el sacerdocio, sino que lo tiene como un sacramento. Jesucristo no pertenecía a la clase sacerdotal, por tanto no era sacerdote. Entretanto, como Hijo de Dios, por su vida y misión, ejerció a plenitud el sacerdocio como único y definitivo intermediario entre Dios y la humanidad y entre la humanidad y Dios. En la última cena, Jesús asume el lugar del Cordero en la ofrenda, y con su poder de Hijo de Dios, Él se hace presente en el pan y en el vino, como la única ofrenda agradable a Dios. Su donación al Padre no era solo para el perdón de los pecados, sino también para ser alimento de la vida divina en las personas. En aquel momento de la cena pascual, Jesús pasaba a ser, al mismo tiempo, sacerdote que se ofrecía y víctima que se entregaba al Padre. En la última cena, Él ordenó a sus apóstoles que se reunieran y compartieran esta misma cena en su memoria, y dice: todas las veces que hagan esto, háganlo en memoria mía. Después de la ascensión de Jesús, los apóstoles entendieron que Dios había formado un nuevo pueblo para Él. El pueblo de la nueva alianza son los seguidores de Jesús. Los cristianos que, marcados por el bautismo, sellados por la confirmación y fortalecidos por la celebración de la Eucaristía o misa, forman este nuevo pueblo. Los cristianos son los responsables de continuar la misión de Jesús sacerdote, profeta y rey. Y así, cada bautizado es en Jesús, por Jesús y con Jesús, sacerdote, profeta y rey. Los apóstoles entendieron también que después de aquel momento histórico de la última cena, los cristianos inauguraron un nuevo modo de dar culto a Dios Padre. La celebración de la misa, donde Jesús se entrega totalmente al Padre en el amor del Espíritu Santo. En este culto que es la misa, el presbítero o padre recibió de Jesús el don de consagrar el pan y el vino, y así hacerlo realmente presente en la Eucaristía.
Si escuchas la voz del viento llamando sin cesar, si escuchas la voz del tiempo mandándote esperar, la decisión es tuya, la decisión es tuya. Son muchos los invitados, son muchos los invitados, pocos los decididos, pocos los decididos. Si escuchas la voz de Dios llamando sin cesar, si escuchas la voz del mundo queriéndote engañar. El sacramento del orden y su celebración tiene un significado teológico muy profundo. Él exige, en gracias y en exigencias, tanto para el sacerdote como para toda la Iglesia. El sacramento del orden sacerdotal. Para la Iglesia, Jesucristo es el único, definitivo y verdadero sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Por este motivo, en ningún momento del Nuevo Testamento se llama sacerdote a cualquier ministro sagrado. Todos son llamados por sus ministerios propios. Los apóstoles y sus sucesores son ministros y representantes cualificados de Jesús, que es el sacerdote por excelencia. Es Jesús quien actúa en y a través de la persona del ministro al servicio del pueblo. Nuestra Iglesia enseña que los presbíteros o padres, a pesar de ser pecadores, actúan en nombre de Cristo, cabeza del pueblo de Dios, supremo y único sacerdote. La Iglesia así enseña, y el pueblo de Dios cree en esta verdad de fe. Además de conceder a los obispos y a los presbíteros el don de consagrar el pan y el vino, Jesús les confió otras tareas específicas, entre ellas la de perdonar los pecados. Así, después de su resurrección, se apareció a los apóstoles, les dio el Espíritu Santo y el poder de perdonar los pecados. A aquellos que les perdonen los pecados, sus pecados serán perdonados, pero a los que no se los perdonen, no les serán perdonados. Y les confirió también el poder del pastoreo, es decir, de orientar y guiar a su pueblo como lo hizo Jesús, el buen pastor. Esto, evidentemente, hizo que la Iglesia fuera exigente en el discernimiento vocacional, en la preparación y el acompañamiento de los candidatos o seminaristas. Los presbíteros son personas consagradas, reservadas para el servicio a Dios y a su pueblo. Hacen parte de una fraternidad presbiteral denominada presbiterio y asumen un estilo de vida adaptada a la opción que hicieron. El ingreso en esta orden de los presbíteros se realiza por un ritual propio que es la consagración presbiteral. Al ingresar a la orden de los presbíteros, los sacerdotes se convierten en padres espirituales de los fieles. Pasan a ser parte de la jerarquía de la Iglesia instituida por Cristo para conducir a los cristianos por los caminos del Señor. La ordenación
Le concede a la persona un don especial del Espíritu Santo que le permite ejercer un poder y un servicio sagrados para actuar en nombre de Cristo, cabeza del pueblo de Dios, dando la vida por Él y como Él, en el pastoreo de su pueblo. Es importante dejar bien claro que se trata de un poder sagrado, que es servicio en la conducción del pueblo para la santidad. Un servicio marcado por la acogida paternal, por el cuidado con las personas, por la competencia y por la dedicación total. La liturgia de la ordenación sacerdotal es muy profunda en su contenido y también en sus símbolos. Es una solemnidad que debe ser realizada en la comunidad, pues es un momento fuerte de la vida de la Iglesia. El rito de ordenación constituye una liturgia, un culto a Dios, que escogió a alguien para su servicio y para el servicio de su pueblo. Es necesario, primero que todo, tener seguridad de la sinceridad del candidato. Después se invoca a Dios y todos los santos y santas. Hay muchos gestos simbólicos en el rito de ordenación. Comentaremos rápidamente algunos. La entrega. El candidato se entrega totalmente en las manos de Dios y de la Iglesia. Vestido con túnica blanca, él se postra delante del altar de Dios ante toda la comunidad. Es un gesto de humildad y de donación plena de sí mismo al servicio de su misión. La imposición de las manos por parte del obispo que ordena. Los demás obispos y presbíteros presentes también imponen las manos y esto es signo de la consagración y de la pertenencia del neosacerdote a toda la Iglesia y no solo a una diócesis. La oración consagratoria es justamente, junto con la imposición de las manos por parte del obispo, el momento central de la liturgia del sacramento del orden. Esta oración, naturalmente, es acompañada por la intención de ambos, el obispo y el futuro sacerdote, de realizar lo que la Iglesia prescribe para la vida y misión del presbítero. La unción con el óleo sagrado en las manos con la invocación muy especial de la presencia del Espíritu Santo en la vida y misión del nuevo Padre. La entrega de los símbolos del poder sagrado que el sacerdote pasa a ejercer, la estola, los ornamentos sagrados, el cáliz con el vino y la patena con el pan u hostias para ser consagrados. Por el sacramento del orden, el sacerdote es marcado con un carácter indeleble, cumpliendo el mandato del Señor en su Iglesia. Solamente por razones graves puede ser dispensado del ejercicio ministerial, pero su sacerdocio es para siempre. A partir de la ordenación, Jesucristo, único y eterno sacerdote, actúa en la persona del ministro. Jesús lo asume y actúa a través de él, a pesar de saber que el ordenado continúa siendo frágil, sujeto a los errores y por tanto pecador. Por el sacramento del orden, el sacerdote se hace representante ante los fieles y la sociedad de la única Iglesia de Cristo que se realiza en el ámbito parroquial, diocesano y universal. El nuevo sacerdote entra en la orden de los presbíteros, con los cuales convive y mantiene lazos profundos de fraternidad. Como sus colegas, se vuelve auxiliar directo del obispo, disponiéndose a la obediencia filial y a la estrecha colaboración. Hay sacerdotes que son en primer lugar religiosos, es decir, deciden vivir prioritariamente el estilo de vida de los religiosos y religiosas por la consagración y por el compromiso de los votos de pobreza, castidad y obediencia. A esta vida consagrada se añade el sacerdocio. Estar al servicio de Dios, del pueblo, de la diócesis y de la parroquia, pero tiene una vinculación explícita y especial con su congregación religiosa. Por eso tienen compromisos especiales y más movilidad que los presbíteros llamados seculares o diocesanos.
Es muy importante que los jóvenes tengan claridad en su opción vocacional delante de los dos caminos que la Iglesia ofrece para la vida sacerdotal: la del clero diocesano o secular y la del clero religioso. Oremos siempre para que tengamos muchas vocaciones, muchos seminaristas, y para que todos los sacerdotes sean competentes, santos, dedicados y afables. Agradezcamos a Dios la gracia de tener sacerdotes, pero la realidad nos muestra que necesitamos de más sacerdotes para poder servir a millones de habitantes en el mundo, de los cuales un gran porcentaje de ellos se declaran católicos. En nuestra diócesis hay mucha gente que atender, pero hay pocos sacerdotes. Apoyemos, ayudemos a nuestros obispos, a nuestros padres y a nuestros seminaristas. Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto, y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Que no tengo la edad ni la madurez de quien ya vivió, mas sé que es de mi propiedad. En nuestra iglesia tenemos obispo, padre y diácono. Son todos hombres, y todos ellos reciben el sacramento del orden. Los grados del orden sacerdotal. Hay 3 grados en el ministerio ordenado: episcopado, presbiterado y el diaconado. En el rito latino, solamente los hombres célibes pueden recibir el sacramento del orden. Los diáconos, en cambio, pueden ser casados. En la Iglesia Católica de Rito Oriental hay padres casados y padres célibes, pero solamente los célibes podrán ser obispos. En la Iglesia Católica de Rito Latino y de Rito Oriental, las mujeres jamás pueden ser sacerdotisas y tampoco diaconisas. El obispo está en la sucesión directa y continua de los apóstoles, desde el comienzo de la Iglesia. El episcopado es la plenitud del sacramento del orden que hace del obispo maestro de la fe, pastor del rebaño de Cristo, y pontífice, es decir, puente de Cristo, en unidad de los demás obispos y con el Papa. Esto es simbolizado por el báculo, el cayado del pastor, y por la mitra, signo de maestro. El Papa, que es el obispo de la Iglesia de Roma, es el pastor de los pastores, el lazo de unión visible de la comunión entre los obispos y las iglesias particulares en la única Iglesia de Cristo. Él es el responsable por la garantía de fidelidad de la Iglesia a los orígenes apostólicos y por el dinamismo creativo y profético de la Iglesia hoy. Cada obispo, además de la iglesia particular o diócesis que le fue confiada, es también solidariamente responsable por todas las demás iglesias. Como los apóstoles, los obispos transmiten, por el rito de la ordenación, el don del sacerdocio ministerial a sus colaboradores, que son los padres. Los obispos entonces son obligados a cuidar de la calidad de vida de sus sacerdotes, la salud, la formación permanente
la vida de santidad y la misión. Los presbíteros, o padres, son los colaboradores de los obispos en el servicio al pueblo de Dios. Los sacerdotes hacen el voto de obediencia filial al obispo y actúan en profunda comunión, obediencia y colaboración con él. Ayudan al obispo en el pastoreo de los fieles, cooperando en la evangelización, en la celebración de los sacramentos, en el consejo, en la coordinación de los proyectos y actividades de su parroquia y la diócesis. Desde el comienzo de la Iglesia, como se comprueba por los Hechos de los Apóstoles, los diáconos eran ordenados mediante la imposición de las manos por los apóstoles para el servicio y no para el sacerdocio, dedicándose especialmente al servicio asistencial para los pobres y a la caridad. Al poco tiempo, los diáconos asumieron la predicación de la palabra, como Felipe, Esteban y otros más. Más tarde, asumieron también funciones litúrgicas, ayudando tanto al obispo como al sacerdote, especialmente en el bautismo, en la proclamación del Evangelio durante las celebraciones, en la distribución de la comunión y representando a la Iglesia en la celebración del matrimonio. Por breve tiempo, al comenzar la Iglesia, hubo también mujeres diaconisas, por lo menos en Siria, y muchas de ellas muy elogiadas por sus trabajos pastorales. Pero luego, el diaconado fue reservado solamente para hombres, que se consagrarían sacerdotes. Sucedió así prácticamente la desaparición de los diáconos permanentes. Solo después, en el Concilio Vaticano II, a finales del siglo pasado, fue restaurado el diaconado permanente para hombres casados y también para jóvenes solteros, los cuales a partir de entonces deben permanecer célibes. Obispos, presbíteros, diáconos y el pueblo de Dios tienen la dignidad cristiana fundamental del bautismo. Son los seguidores de Jesucristo. Lo que importa es testimoniar a Jesucristo, anunciarlo. Los seguidores de Cristo promueven su reino en el mundo. En la Iglesia, todos somos iguales y estamos al servicio de Dios y al servicio de los hermanos. Cada uno ejerce función, ministerio, servicios diferentes pero complementarios. Y el testimonio de la unión, de la comunión, del servicio es esencial para la credibilidad de la Iglesia. Aquí están algunas orientaciones pastorales para la corresponsabilidad eclesial con relación a los sacerdotes y con relación a los que tienen vocación. El sacerdocio al servicio del pueblo. Todos sabemos que la vida del obispo, del sacerdote, del diácono está llena de compromisos. Ellos están en la obligación de estar siempre en formación permanente. Quien terminó la universidad y se graduó, aprende que el mundo cambia muy rápidamente y que parar de leer, estudiar, participar de reuniones, encuentros y cursos es quedarse atrasado. El obispo, el padre y el diácono necesitan atender también las necesidades de su comunidad eclesial, que incluye gran diversidad de personas, cada una con su realidad específica. Debe atender también a los diversos grupos en sus actividades pastorales, como también la formación de los agentes y los líderes, preparándolos para atender a los desafíos de la realidad social. El sacerdote sabe que, además de la formación continua, del empeño para vivir la fraternidad con los demás padres y diáconos, de la obediencia filial al obispo, se necesita de profunda espiritualidad, de buenas relaciones con los fieles, de la cooperación en beneficio de la Iglesia, de los dones, carismas, ministerios y funciones de los laicos y laicas, de los religiosos y las religiosas. Él articula, coordina, une, alimenta la comunión y canaliza las energías de voluntarios para servicios, ministerios
y funciones en la comunidad. El obispo y el sacerdote saben que una de sus principales funciones consiste en formar bien a los fieles laicos y laicas, sin los cuales no existe comunidad eclesial fervorosa, dinámica, participativa y misionera. Los fieles saben que necesitan valorar a sus ministros, orar por ellos, socorrerlos, especialmente cuando están enfermos o ancianos, y con dedicación actuar generosamente en las diversas pastorales y grupos pastorales. Cuanto más laicos y laicas asumen la vivencia del bautismo, la Eucaristía y la confirmación, más se comprometen en la animación de la comunidad eclesial. Más colocan sus dones, talentos, tiempo y dedicación al servicio de Dios y de la Iglesia. Más se comprometen con la transformación evangélica de la sociedad. Y así habrá un compartir de responsabilidades, aliviando la sobrecarga de los sacerdotes, guiando y haciendo todo como si todo de ellos dependiera. Los cristianos deben dar atención prioritaria a la pastoral vocacional, motivando y suscitando vocaciones para sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas. Signo de vitalidad de una parroquia y de una diócesis es el número y la calidad de los llamados a los diferentes ministerios eclesiales. Nuestras comunidades eclesiales se enriquecerían mucho si oraran más por las vocaciones, si apadrinaran a los que tienen vocación, los acompañaran y apoyaran en su caminar. La verdadera comunidad eclesial es generadora de nuevos ministros, y ella es responsable por ayudarlos a vivir con fidelidad y con calidad la sublime y compleja misión de ser ministros de Jesucristo. La comunidad eclesial verdadera sustenta a sus ministros. Los laicos y laicas, que constituyen casi la totalidad de los fieles, dependen de los ministros ordenados para crecer en la fe, en la esperanza, en la caridad y en la misión recibida del Señor, de evangelizar siendo fermento y presencia de luz, y actuando en el corazón de las familias y la sociedad. El pueblo, que en sí mismo es sacerdote, profeta y rey, tiene en su medio al ministro ordenado. Él es un don de Dios, un sacramento de Cristo, profeta y rey, enteramente consagrado al servicio de Dios y de su pueblo. Esta mañana, una vez más, he vuelto a orar y a pedir tu luz, porque jamás sé caminar sin escuchar tu voz que me dice que tú me amas, que tú me llamas para vivir y